Les tengo una muy buena noticia que estoy muy contento de compartir hoy con el psicólogo Saulo Medina, el hermano del famoso sacerdote dominico que hemos tenido también aquí en la Escuela Yeshua y que ustedes han escuchado en la radio, Fray Nelson Medina. Doctor Saulo, bienvenido. Qué bueno que nos acompañe y qué alegría tenerlo aquí en la Escuela Bíblica Católica. Juan David, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación que para mí es de mucho gozo. Hace unos años estuve en una emisora también allá en tu tierra que me pidieron una colaboración que yo pensé que iba a ser de 3 meses y duró siendo como 11 años. Un programa de radio de lunes a viernes. Fue toda una experiencia para mí. Vivo agradecido con Dios y con el equipo humano y con el padre Carlos que me brindaron esa posibilidad. Y hoy para mí es como un flashback, como un recuerdo de esa bella experiencia. Y bueno, aquí estamos queriendo servir y dándole gracias a Dios. Amén, amén. Doctor Saulo, entonces usted es psicólogo de profesión y yo diría evangelizador de vocación. Caramba, qué bonito lo que dices y ojalá yo pueda merecerlo. ¿Qué te puedo yo contar? Vengo de una familia, tal vez eso seguro lo vamos a tocar en unos minutos. Vengo de una familia en donde lo normal era dialogar, hablar, sentir el amor de muchas maneras, en la comida de mi mamá, en la compañía de mis padres, en el amor de mis hermanos. Y de una manera espontánea fue surgiendo ese anhelo y ese deseo de que lo que uno tiene no es solo para uno. Y por eso algún día pisé la Facultad de Psicología de mi universidad y por eso trato de ejercer mi profesión pensando en que no haya solamente un beneficio para mí, sino que haya un gozo y un bien para quien me busca. Y ese es mi objetivo. Eso es lo que yo intento hacer. Amén. Y el mayor bien, por supuesto, ¿cuál puede ser? Pues Jesucristo. Yo tengo claro mi rol. Yo no soy director espiritual. Con humildad yo digo que yo no tengo fe para cargar a alguien, pero pues uno se da cuenta que esa combinación entre la modificación del comportamiento y los principios de nuestra fe es muy potente y muy efectiva, y es lo que yo intento hacer. Háblenos un poquito de esa familia. La familia Medina Ferreres. Sí, señor. Bueno, mis padres ya partieron ambos para la eternidad. En el corazón siente uno que están con Dios y que ojalá así sea. Ellos eran un par de costeños de Barranquilla que se conocieron aquí en Bogotá en su época de estudiantes. Vivieron un noviazgo bien particular, especialmente para estos tiempos. Voy a decir 2 cositas rápidas porque yo sé que el tiempo acá vuela. Lo primero que le llamó la atención a mi mamá de mi papá fue la voz. Ella llamó a un amigo que vivía en una pensión, era algo que se estilaba mucho en esa época. Estamos en la segunda mitad de la década del 50 del siglo pasado. Y entonces esta costeña joven, jovencita, señorita, llama a su amigo Pepito a su pensión, a donde él vivía, para hablar con él. Obviamente, pues no existían celulares, ¿no? Esos son de hace 20 años apenas, 30 tal vez. Y resulta que atendió el teléfono otro joven costeño y no estaba el amigo de mi mamá. Y este joven costeño le dijo que en qué le podía servir, que si le dejaba alguna razón, y ella dijo, qué voz tan agradable. Unas semanas después se reunió la colonia costeña, pues no toda, supongo, no sé, y mi mamá estaba ahí en esa reunión y dijo, uy, esa voz es la que yo escuché. Y como buena mujer, se hizo presentar de ese costeño
y aquí estamos hablando tú y yo. Sí. Otra cosa que me pareció muy bonita de mis padres es que mi papá no buscaba solo una mujer para él. Es una expresión que Nelson utiliza en algunas de sus prédicas o la ha utilizado. Mi papá buscaba también una mamá para sus hijos. Entonces el filtro era doble. Y si me apuras, era más importante el filtro de los hijos. A ver, esta mujer cómo es como madre. Esta mujer cómo es. Aquí cómo podría ser ella como ama de casa. Sabemos que a uno como hombre, una mujer no es difícil que le guste. Dios hizo las cosas muy bien y la atracción física es fuerte. No es lo único ni lo más importante, pero es fuerte. Cumple su cometido. Pues mi viejo, que de Dios goce, buscaba más una mamá para sus hijos que una esposa. Entonces, cuando él ya vio que ese era el filtro, que mi mamá había pasado lo que a él le parecía lo más importante, pues ya vinieron las definiciones y se casaron. Se casaron un 6 de enero de 1900, un 6 de enero no, el 6 de enero de 1961. Y aquí estamos. Tal vez me Excelente. estoy alargando. Tuvieron 4 hijos. El mayor es odontólogo, el segundo es ingeniero, vive en Estados Unidos hace 22 años prácticamente ya. Está el sacerdote para gloria de Dios y estoy yo. Crecimos en un ambiente en el que lo habitual, lo normal era el amor, el cariño, el tiempo de compartir. Mi papá jugaba béisbol con mis hermanos mayores. Ya cuando yo nací ya pues era un poquito más avanzado, ya eran otras realidades. También ya había hijos adolescentes que eran mis hermanos mayores, entonces pues eso ya era otra cosa. Pero era lo más habitual. Hoy que quienes tenemos 2 dedos de coherencia, estamos tristes por la aprobación del aborto, estamos grabando esto un día después de la triste aprobación del aborto hasta los 6 meses de gestación. Yo pensaba lo siguiente, Juan David, yo no recuerdo nunca que mi papá o mi mamá o ambos me hubieran dicho el aborto es malo. No lo recuerdo. Hoy en día sí que recomiendo que los padres hablen con los hijos a ese respecto. Pero fue tanto el amor que recibimos, fue tanto el ejemplo tan bueno que recibimos, que yo nunca tuve duda de que era el más cruel de los delitos, o es el más cruel de los delitos. El ejemplo sin duda es algo muy grande y muy importante en la vida familiar, particularmente para los hijos. Bueno, algo me preguntabas de mi hogar y ahí están algunos comentarios. Muchísimas gracias por compartir eso. Y cuando hablabas de que son 4 hijos, de ese cariño, de ese amor, también me hace recordar mucho mi familia, que también somos 4 hijos. Ah, qué bonito. Y también esa ha sido mi experiencia. Inclusive cuando a mí me preguntan que cuál es la mayor bendición o la mayor cualidad que tengo, yo siempre digo mi hogar, mi familia. Por eso mismo, por el ejemplo, por la fe, por la unidad, por el tiempo de calidad, que definitivamente eso marca. Y mientras Así es. hablabas, Saulo, me llamó la atención a varias cosas. Una, decías que tu papá en sus predicaciones, tu papá también predicaba. Yo no recuerdo que él propiamente tuviera un espacio permanente como, por ejemplo, lo tiene Nelson en su oficio de sacerdote. Recordemos pues que ahorita contamos con la herramienta de las redes sociales que permite que uno comparta cosas de mayor o menor trascendencia y de una u otra índole. Pero mi papá sin duda era una persona muy cercana a la iglesia, a la parroquia de nuestro barrio. El sacerdote párroco de la época se apoyaba con mucha facilidad en mi padre para las lecturas de la misa, para la Semana Mayor, para la Semana Santa. Le encomendaba reflexiones en algunos momentos del Triduo Pascual y cosas así. Yo lo primero que recuerdo hablando de una vida cristiana en mi casa fue a mi papá, no a mi mamá. Fíjese eso. Mi mamá era una mujer de mucha oración.
Un día normal de mi mamá, sin que los hijos no se metieran en problemas y a que no adivinan quién era el más fregado, ¿no? Mi mamá se rezaba los 3 rosarios, hablando de antes de los misterios, ¿cómo se llaman? Luminosos, que esos pues llevan unos 15 años más o menos en nuestra iglesia. Mi mamá se rezaba el rosario completo. Mi mamá sobre las, ¿qué te digo yo, Juan David? Como 10 de la mañana, 9:30, ella colocaba sobre su cama unas 4 o 5 novenas y ella empezaba a rezar. La novena San Judas Tadeo, la novena el triduo a San Martín de Porres, ese lo utilizaba cuando había una urgencia. Ella decía, esto no es de 9 días, esto toca ya. Entonces era el triduo a San Martín de Porres. El rosario, bueno, otras oraciones que ahorita se me escapan. Entonces, pero yo no tengo ese recuerdo. O sea, lo tengo, pero ya es posterior. Lo primero que yo recuerdo es a mi papá proclamando la palabra de Dios. En esa época, tal vez nuestros oyentes se acuerden, se utilizaba el estilo de decir primera lectura o segunda lectura. Hoy en día ya no se hace de esa manera, se dice lectura del libro tal, lectura de la carta del apóstol San Pablo a fulanos. Y entonces mi papá con su voz gruesa decía, primera lectura, la voz de la que se enamoró mi mamá, por cierto. Entonces yo lo recuerdo a él no tiene una estatura muy alta, eso no destacaba en él, pero él se agarraba del ambón, creo que es el nombre, ¿no? En el cual se coloca la palabra de Dios y levantaba la mirada y ahí está el ejemplo. Yo en ese momento no sabía qué era eso, sí, había que leer la lectura y todo el asunto, pero ese ejemplo de servir a Dios, de acompañar al párroco, de ser obediente, de ser útil, bueno, todo eso llegó de manera absolutamente espontánea a mi vida. Y crecí Bendito. con eso, y era lo que a mí me parecía normal. Y entonces, cuando ya nosotros íbamos llegando sobre la adolescencia, mis hermanos, el segundo y el tercero, que es Nelson, entran a un grupo de oración. Yo entro unos meses después o un año después a ese mismo grupo y empezamos a ayudar en la Semana Santa también. Y era lo normal. Así como el niño ve que su papá se afeita y en un momento él se echa así un poco de crema, como pretendiendo afeitarse, pues uno también va imitando al papá en ese tipo de cosas y por eso vemos la importancia de ser buenos ejemplos para nuestros hijos. Amén. Amén, así es. Las palabras pueden motivar, pueden ayudar, pero definitivamente el ejemplo es el que arrastra. Toda la vida. Inclusive yo digo que en mi casa no solo me hablaron del amor de Dios, sino que más aún me amaron con el amor de Dios. Así es. Mira, este es un testimonio que no es así tan bonito. Algún día yo cometí un error y un error que hubiera querido no cometer, especialmente ahora que ya mi mamá no está. Y tuvimos una discusión bastante álgida entre mis padres y yo. Comentaba al principio que yo soy el último y nací, como dicen en la costa, desprendido del lote de mis hermanos. Mis hermanos me llevan respectivamente 5, 7 y 9 años. Entonces, obviamente, cuando yo estaba alrededor de los 20 piola, pues ya ellos estaban haciendo su vida dentro de digamos, las leyes de la vida, ¿no? Y un día, pues, repito, hice algo que hubiera querido no hacer y estuvimos discutiendo ellos y yo como hasta las, por ahí, 5:30, 5:45 de la tarde. Yo me fui para mi cuarto malhumorado, molesto, dolido, y me imagino cómo estaría el corazón de mis pobres viejos. La costumbre de mi mamá, de la casa, en ese momento por lo menos era cenar antes de las 6:30. Ya sabemos que los mayores empiezan a tener problemas digestivos, entonces mejor comer como unas 2 horas, 3 horas antes de que tú ya vayas a reposar. ¿Y qué oigo yo media hora después de la discusión y del dolor que les he causado? Mi hijo, la comida.
como siempre. Entonces yo bajé con humildad, obviamente eso ya me bajó bastante. Y, bueno, ya no recuerdo detalles de cómo se superó ese mal momento, pero esa enseñanza de que el amor es para siempre, de que el amor no es cuando tú me simpatizas, cuando hueles bonito, cuando estás recién afeitado, cuando acabas de ganarte la medalla, cuando quedaste en primer puesto. El amor es sobre todo para cuando hueles mal, cuando hiciste algo que no tiene ninguna lógica. Ahí es cuando más necesitas que te amen y ahí es cuando aflora el amor verdadero. Y eso yo lo viví en mi casa. Bendito Dios, qué hermoso ese testimonio, Saulo. Y sin lugar a dudas se han visto los frutos en la fe, en la evangelización, en el proyecto de vida de ustedes, en todo lo que hacen. De lo cual, la verdad, yo personalmente y nosotros como Escuela Bíblica Católica, pues nos alimentamos también y nos edifica bastante toda la Bendito sea labor que Dios. hacen. Eh, Hay otra cosa que me llamó mucho la atención cuando hablaste de tu familia y es que tu papá, que inclusive eso también se lo escuché a tu hermano, que tu hermano lo dijo en estas palabras, dijo que les decía a ustedes los hijos, ustedes no tienen con qué pagarme la mamá tan buena que yo les elegí, algo como así, que así lo decía Fray Nelson. Y te lo escuché también que decías que en el momento de elección de pareja, de ese discernimiento, para tu papá era muy importante qué mamá le va a dar a sus hijos. Y esto me llama mucho la atención, sobre todo en este momento, porque las nuevas generaciones, Saulo, no quieren tener hijos. Y uno se da cuenta que inclusive es más de las mujeres. También algunos hombres o varios hombres, pero me he topado últimamente con muchas parejitas que la gran discusión es que, ah, no, es que mi esposo ya quiere que tengamos hijos y yo no quiero tener hijos, o es que mi esposo quiere, pero muchas mujeres ya no quieren tener hijos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo así que no se quiere tener hijos? ¿Qué tienen hoy en la mente y en el corazón tantas personas que se cierran a la vida de distintas maneras? Mencionabas una, que es un delito, el aborto, que es totalmente irracional, loco, que uno no entiende cómo se le puede pasar a alguien por la mente y por el corazón esto. Pero además del aborto, simplemente no abrirse a la vida, simplemente no soñar con hijos. ¿Qué estará pasando hoy en la sociedad, Saulo? Caramba, yo aquí iba escribiendo para irme acondicionando y poder dar una respuesta lo mejor posible. Yo creo que este es un fenómeno multicultural, es un fenómeno verdaderamente complejo y debemos atenderlo con toda seriedad porque de lo contrario lo que vamos es a dar palos de ahogados y no vamos a responder. Yo creo que hay un primer fenómeno. Yo no diría que lo que voy a mencionar no es que sean como módulos, sino que todo se combina con todo. Y eso es lo que entiendo yo que se llama un fenómeno multifactorial. Y es ahí en donde tenemos verdaderamente complejidades. Primero, nuestros muchachos, nuestros hijos, bueno, la mía ya tiene 22 años, solo tuve una hija. Nuestros muchachos están creciendo en un ambiente en donde los papás suelen tener a veces con mucha facilidad dificultades entre ellos. Entonces hay problemas serios de convivencia entre el papá y la mamá. Ese es un factor. Juan David, yo solo recuerdo una pelea que en una escala de 1 a 10 yo pondría entre 4 y 5 entre mis padres. Yo no sé si es que ellos peleaban muy duro y eso nadie se enteraba. Si es que la cosa era pues a la 1 de la mañana que se agarraban ahí máscara contra cabellera sin quejarse. O cómo era la cosa. Yo creo más bien que había tanta compaginación y fue un noviazgo también vivido y la presencia de Dios permanente en la casa que no había discusiones verdaderamente fuertes. Pero hoy en día los muchachos crecen viendo a sus padres diciéndose cosas y haciéndose cosas verdaderamente terribles. Qué desgracia haberlo conocido. Usted es lo peor.
y el Señor convalidando esas palabras con sus acciones, desafortunadamente. Entonces ese es un primer factor. Cada quien habla de la fiesta como le fue. Entonces, pues, yo me acuerdo que alguna vez yo participé en una investigación y una de las preguntas que hacíamos era si usted provenía de un hogar conformado por papá, mamá viviendo juntos. Cerca del 33% dijo que no. Y otra pregunta era, ¿usted quiere conformar un hogar? La diferencia era de una décima de porcentaje. O sea, digamos 33.1 contra 33. Decían que no. Por lo que estoy mencionando. Ese es un primer factor. Ese factor que ocasiona que los hijos no están bien criados. Y entonces, como en aquella canción del artista venezolano, no basta con comprarle curiosos objetos cuando lo que necesita es afecto. Entonces, bueno, yo no sé si haya que darle el crédito. Yo me voy a permitir decirlo por respeto a la propiedad intelectual. Ese es el señor Franco De Vita y la famosa canción No Basta. Entonces los muchachos en medio de esas heridas del papá contra la mamá, de la mamá contra el papá, y entonces sale el papá diciendo, venga, yo le compro a usted el celular de moda, venga y le compro los tenis de moda, porque sabe que no está cumpliendo como padre. O la mamá, eso no es no quiero sonar machista. Uno de los dos les dan cosas a los pelados que no necesitan realmente. Entonces ahí viene un segundo factor. Un tercer factor, pues hay heridas. Mira, Juan David, si yo pudiera hablarle a un obispo o a un párroco que me preguntara qué se puede hacer por mejorar la familia, yo diría, comencemos por mejorar los matrimonios. Porque un buen matrimonio dará lugar a una buena familia. Y para que haya un matrimonio firme, debe haber un buen noviazgo. Y para que haya un buen noviazgo, debe haber dos personas con autoestimas sanas, sin heridas significativas. Por ahí en Facebook me encontré el otro día una frase que seguro varios han leído ya. El primer acto de amor hacia tu novia es sanarte tú primero. Algo así era el estilo de la frase. Total, ven peleas, les dan cosas que no necesitan, no les dan buenos ejemplos, tienen heridas. Viene otro factor también. Vivimos la comodidad de la vida muelle. Creo que esa es una expresión de la costa. Ya yo no sé, como tengo familia costeña, no sé si lo que digo es de aquí o de allá. Pero está esa vida cómoda que usted a través de este aparatico puede comprar lo que quiere y le llega a la puerta de la casa. Y puede jugar, y puede ver pornografía, y puede hacer lo que le da la gana con el aparatico. Y entonces, como no hay un acompañamiento de los padres por todo lo que hemos mencionado, entonces ahí viene también otra cuota de problemas. Está la sociedad que vive de manera tan genitalizada. Yo estoy tan en desacuerdo con esas preguntas que a veces les hacen a los niños de 4 y 5 años. Están en el jardín. El niño, Juanito, ¿cuántas novias tienes, mi amor? Le pregunta al tío que lo va a visitar o que se encontraron en una comida de fin de semana, comida familiar. ¿Cuántas, plural, novias? Al niño de 4 años, ¿qué le interesa una novia? No sé cuál fue tu caso, Juan David, pero yo era francamente torpe con las mujeres hasta más allá de los 20. Eso no es fácil. Y el pobre peladito de 4 años y el pelado se queda mirando porque ¿qué responde ante eso? Pero lo van acostumbrando y en plural, ¿no? Usted tenga su ganado, dicen algunos, expresión francamente vulgar y grotesca, me parece. Ahora, los que hemos tenido hijas, regalo de Dios, lo considero yo, sabemos de lo que voy a hablar. Ve a comprarle tú a tu niña un jean, un pantalón, un jean, todos sabemos que es un jean, tu niña de 7 años, una niña, porque si ya tiene 12, 11, pues inclusive ya ha empezado su proceso de cambio físico.
pero de 7 años, ve y cómprale un jean que no sea apretado, que no sea descaderado. La niña crece con la idea de que se puede mostrar el cuerpo, sin problema. Y claro, un jean descaderado es varios centímetros abajo del ombligo. Y ya cuando tienen 12, 13 años y sobre todo 15 para arriba, eso tiene otro significado. Entonces está también la genitalización que lleva a una sexualidad desbocada. Aparecen los anticonceptivos que sabemos que son abortivos, lo que se conoce como anticoncepción química. Aparece el aborto total, el descuartizamiento de un niño. Todos esos factores hacen que una frase que yo recuerdo en boca de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI esté más vigente que nunca. La familia está bajo ataque. ¿Y por qué está bajo ataque? Pues yo lo veo ahí escuchando a mi hermano, pues yo sigo hablando, ¿no? ¿Por qué está bajo ataque, Juan David? ¿Por qué podemos decir que está bajo ataque? ¿Por qué molesta tanto a la familia? Pues yo me pongo como un humilde ejemplo, porque fue tanto lo que me amaron que yo no entiendo mi vida si no es dando a los demás, con mis imperfecciones, con mi vocación. Yo nunca sentí la vocación de mi hermano de ser sacerdote, que digamos que es la forma mayor, la vida consagrada a Dios. Pero intento hacer el mundo mejor. Claro, para todos estos agentes que están en la sociedad, el nuevo orden mundial, la política así, el otro que quiere ganar rating de tal manera, para todos esos fenómenos que no son el motivo principal de nuestro programa y por lo tanto pues no conversamos mucho de ellos, pues ¿qué les interesa? Un pelado que no piense, una niña que sienta que es importante porque llama la atención a punta de mostrar cuerpo. Y todo eso, ¿cómo se logra? Pues con una familia desperdigada, donde no hay un papá que corrija, donde no hay una mamá que tenga carácter y que diga, no señor, eso no se hace de esa manera. Y ahí es en donde estamos como estamos. Nelson, pues cómo no hablar de él, ¿no? Primero, pues yo más bien le doy gracias a Dios de el sacerdote que nos dio y particularmente el regalo que nos dan los Medina Ferrer de ser hermanos de sangre de él. Él tiene una frase que está por allá perdida en alguna de sus predicaciones, o guardada, digámoslo guardada. Él dijo en una de las homilías de esas corticas que él hace, que se llama La Gracia, ¿se acuerdan? De 5 minuticos. En una de La Gracia, por allá de un final de año, él dijo lo siguiente: la familia fue creada por Dios. ¿Por qué podemos decir que fue creada por Dios? Porque para que haya familia se necesita a Juana y a Pablo, es decir, a un hombre y a una mujer, y que tengan hijos. Y esa condición de fertilidad es un regalo de Dios. Juana no le dijo a la mamá a los 11 años, vamos a la droguería a comprar Fertilín, que ya quiero ser señorita. Pablo no se puso a hacer 400 flexiones a sus 13 años, con los cuales sus gónadas empezaron a producir espermatozoides. Es un regalo de Dios que se manifiesta en la naturaleza, en el deber ser de la naturaleza. Entonces, como la familia, tratando de redondear, y así ya no me extiendo más, como la familia es un regalo de Dios, como tiene la presencia de Dios, ya vemos la Sagrada Familia, algunos hacen unos análisis, yo me quedo corto en eso, entre la Santísima Trinidad y un poco la vida de familia, ahí yo me declaro corto intelectualmente para eso, pues entendemos que ahí podemos comprender por qué se ataca tanto. Y cuando una persona crece con un ejemplo como el que inmerecidamente yo tuve en mis padres, y que de esa manera aprende a forjarse un criterio con el cual no es un idiota útil de un político que pretende presentarse como católico porque cada 4 años es un candidato eterno, y entonces cada 4 años procura que se le note la crucecita aquí, ¿no? De madera, ¿no? Yo no digo más porque tampoco me invitaron a hablar de eso. Entonces, en la familia están la vacuna contra prácticamente todos los males de este mundo y está el camino para que seamos santos. Ahí está la explicación de por qué es tan perseguida.
Muchas gracias, Saulo. Muy interesante y muy de acuerdo con tus palabras, porque de verdad que la familia es un don de Dios, es un sueño de Dios. Está bajo ataque, como nos lo recordaste que lo dijo el Papa Emérito Benedicto XVI. Y los que hemos encontrado en la familia ese amor de Dios y esos valores. Y todos los que de verdad queramos vivir la fe católica, pues debemos defender la familia. Debemos defender la familia en su modelo original, tal cual como Dios la soñó. Un papá, una mamá, unos hijos. Porque inclusive cerrarse a la vida, no porque tenga una enfermedad, no porque tenga una situación, sino simplemente por comodidad, cerrarse a la vida, no, yo no quiero tener hijos porque se me daña el cuerpo, porque no quiero gastar mi dinero en eso, por comodidad, porque se me dañan los viajes, cerrarse a la vida da nulidad matrimonial, porque un matrimonio para ser bendecido por Dios necesariamente es un hombre, vuelvo y digo, una mujer y unos hijos. Y Que es se ahí, dan. amén, amén. Y es ahí donde encuentra uno un espejo de Dios. Inclusive el padre Juan Jaime Escobar dice algo muy lindo. Dice que en el libro del Génesis, cuando dice que Dios los creó hombre y mujer, dice que los creó a su semejanza y el padre Juan Jaime dice, la semejanza de Dios no es solo el hombre, no es solo la mujer, es un hombre y una mujer amándose. Esa es la imagen y semejanza de Dios, es decir, la familia. Volvemos a la Trinidad, porque Dios es familia. Dios es un padre que ama, un hijo que se deja amar y el Espíritu Santo que es el amor entre el Padre y el Hijo. Es decir, es una colectividad de amor, una familia de amor que a la vez quiere que nosotros también aprendamos a amar. Y fíjate un Entonces, detalle, tú lo mencionabas ahorita de pasadita. Algunas mujeres dicen, no, es que yo no quiero que se me dañe el cuerpo, o entran en esa carrera, yo la veo así, carrera, competencia, de ascensos, de mejorar, de ahora soy gerente, pero quiero ser gerente de zona, quiero ser gerente de todo el país, quiero ser gerente para América Latina, quiero, y pues obviamente en todo eso hay, el hijo se ve como un estorbo. ¿Sí? así es. Yo quiero dejarlo muy en claro. La decisión que tomó mi mamá en primer lugar, pero que también tomó mi papá, ¿a qué me estoy refiriendo? Mi mamá dijo, yo no quiero trabajar. Mi mamá hizo todos sus estudios universitarios, pero no ejerció. ¿Por qué? Porque ella dijo, yo prefiero quedarme en casa. Yo tengo claro, y lo repito una vez más, ese no es el modelo más perfecto. Es un modelo muy bueno. Y tengo mucho que decir al respecto. Claro que sí, pero no es la única forma. Sin embargo, el camino que están intentando algunas personas hoy en día, sin duda es muy equivocado. Yo atiendo pacientes con mucha frecuencia, Juan David, le toca uno morderse la lengua. No, tuvimos medio hijo lo tuve yo, medio hijo lo tuvo la vecina y entre los cuatro lo estamos criando, ¿no? Por supuesto estoy haciendo una broma, pero que lamentablemente cada vez se parece más a la realidad. Y a veces me dicen a mí, pero si usted tuvo una hija, pues sí, yo con humildad digo que por errores que cometí no tuve más hijos, pero ahora lo que intento es reparar esos errores enseñándole a todo el mundo que la familia no es vivir para sí mismo, que el matrimonio no es vivir para sí mismo, y lo que uno ve es que se encuentra uno con una persona y con una pareja y entonces ella estaba de directora de zona, pasó a jefe, de jefe pasó a gerente, de gerente pasó, y ahí va subiendo y mientras tanto, nada de hijos. O más bien los están asesinando con los anticonceptivos. Seguro que vamos a tener que pagar las consecuencias de eso, pero bueno, ahí estamos. Sí. Y un No, detalle, escúchame, pero es que esto tengo que dale. decirlo. ¿Qué pasa con los anticonceptivos? Que en un momento una mujer que todos los días se toma una pastilla o que cada tanto va donde su ginecólogo a que le pongan una inyección o que se coloca el dispositivo intrauterino, le está diciendo a su cabeza todos los días, la maternidad es un asco,
La maternidad es un escollo que me impide realizarme. Por supuesto, después de 5 años, de 10 años de estar tomando pastillas, que empezó a tomarlas prácticamente en la adolescencia, por un lado es bastante probable que haya un desequilibrio en sus temas bioquímicos y hormonales de su aparato reproductor, pero por otro lado en su cabeza dice, qué pereza un hijo. Y cuando el hijo empieza a crecer y cuando hay que cuidar la castidad del hijo o de la hija, entonces no, dejemos que ellos tomen sus propias decisiones, más bien vamos y les compramos unos preservativos, se los dejamos en la mesa de noche, mijito, esto es ser responsable. Creo que ya empezamos a ver las consecuencias de eso en nuestra sociedad. Ojalá reflexionemos. Tremendo. No sé si has escuchado, Saulo, una psicóloga chilena muy creyente, católica, sí, se llama Pilar Sordo. Y Pilar Sordo habla de un concepto que me llama mucho la atención y es la masculinización de la sociedad. Y ella menciona algo que rápidamente lo dijiste, y ella menciona que la mujer, en lugar de identificar, valorar y gozarse, planificarse en su rol en la familia y en la sociedad, lo que empezó a hacer es a competir con el hombre y lastimosamente a competir con el hombre y a veces hasta en lo malo. Entonces Claro, mencionabas lo de la carrera de, no, primero la maestría, el doctorado, el avance económico y que es una competencia con el hombre. Y ella como mujer dice, yo les digo que el rol fundamental en la familia y en la sociedad de nosotros como mujeres es transmitir los valores y la educación. Si este mundo no tiene valores es por culpa de nosotros, les dice ella misma a las mujeres, dice, porque estamos compitiendo con el hombre, intentando desplazarlo en lugar de cumplir con nuestro rol. fíjate este detalle y qué bueno que me prestas o me brindes la oportunidad de esta entrevista para compartir lo siguiente. ¿Cuántas, tú decías ahorita, entran en competencia las mujeres y a veces ganan por debajo? O sea, se rebajan más que el mismo varón. Cuando una mujer tiene, ¿cómo lo digo? Tiene esas dificultades que estamos hablando de competencia y demás, en un momento empiezan a tener problemas con la alimentación, con lo que tiene que ver con su propia salud física, con su salud femenina, empiezan a experimentar una serie de dificultades. Hay algunos estudios que si la gente los busca, los encuentra. Y en esos estudios aparecen cosas como esta. Por ejemplo, mujeres que empiezan a tener problemas de calvicie. Y no una calvicie como la de las mujeres, que es una pérdida masiva del cabello en todo el cuerpo, o en todo el cuerpo, en toda la cabeza, sino con entradas, aquí como las de tu servidor. Hay mujeres que tienen calvicie de esa manera. Hay mujeres que cuando deciden ser infiel al esposo lo hacen con una sevicia y con una frialdad que realmente a uno lo deja sorprendido. Los varones no somos un ejemplo para eso y nunca una infidelidad será algo bueno. Pero uno a veces ve a la mujer cómo logra cuadrar las cosas de manera que nadie se entera. Entonces, fíjate lo que sucede, Juan David. La mujer que quiere competir con el hombre quiere ser igual al hombre. Y resulta que la mujer no puede ser igual al hombre como el hombre no puede ser igual a la mujer. Entonces, ¿qué es lo que termina siendo ella? Pues una caricatura desafortunada de la masculinidad, en donde desprecia los dones. Recordemos que la palabra don quiere decir regalo de Dios. No cualquier regalo, regalo de Dios. Haristos, carisma. Todas esas palabras vienen de lo mismo que es el regalo de Dios. Entonces los regalos que Dios da a la feminidad, a la mujer, esos quedan a veces sin desempacar en muchas de ellas. A la cabeza de todos la maternidad, la dulzura, el acompañamiento, el consejo. Uy, lo que a mí me han librado los consejos de mi esposa, de mi primera esposa, que Dios goce. Los problemas en los que yo me metí cuando dejé de escuchar consejos. Eso es una cosa clave. Entonces, de alguna manera, apreciado amigo y todos los que nos escuchan, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a la fuente. Joseph Ratzinger
antes de ser nuestro Papa Benedicto XVI, que hoy en día es emérito, escribió un libro que se llama algo así como Una mirada a Europa. Si yo estoy recordando bien, fue publicado sobre 1993, es decir, 29 años ya. Pero ese cerebro y ese corazón de ese hombre privilegiado, pareciera que lo que él escribió hubiera sido para la homilía de hace unos días. Y una cosa que él escribió en ese libro que quiero compartir hoy es que la ley natural es expresión de Dios, porque Dios gobierna la naturaleza. Hasta ahí vamos bien. Y la ley natural se constituye en norma moral. Dicho de otra manera, lo que como la naturaleza se comporta es lo bueno. Entonces, cuando empezamos a jugar con la fecundación in vitro, que es abiertamente abortiva, cuando empezamos a jugar con que está bien que dos hombres críen a un niño o a una niña, ahí es en donde nos empezamos a pegotear, para decirlo de una manera que se pueda poner en un video de una emisora católica, empezamos a tirarnos esto. Cuando queremos ir en contra. El mismo cardenal Ratzinger lo dijo de la ideología de género. Es la última expresión, no última en el sentido de que ya no vengan más, sino la más reciente, diría yo, si pudiera acotar algo a este gran personaje, es la última, la más reciente expresión de rebeldía de la criatura contra su creador. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Ay, no, pues pongamos la maternidad para... Ya hoy en día es normal que una mujer de más de 35 años, no, yo voy a ser mamá por ahí en 1 año, en 2 años. Por allá hubo una mujer de cierto conocimiento público, no digo de la vida pública que puede sonar equívoco, ¿no? Sino que es conocida, es popular, que con orgullo hablaba de una maternidad bastante más allá de los 40 años, cuando sabemos que eso entraña un peligro que puede ser muy significativo para el niño que está en gestación. Total, ¿qué estamos haciendo? Ir en contra de Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer a partir del miércoles de ceniza? Arrepiéntase, reconozca que se equivocó y busque el camino. Ojalá como sociedad descubriéramos que la porquería de matar a un niño en el vientre de su mamá es un tremendo error. Ojalá descubramos que ese banalizar la sexualidad, acompañada de anticonceptivos que son abortivos, acompañado del dolor de tantas mujeres y de hombres también por vivir momentos que no son verdaderamente de amor, ojalá empezáramos a cambiar eso. Creo que ahí sí podríamos hablar de un mejoramiento en la sociedad. Amén. Sí, la invitación a la conversión del Señor es para todos y es en todo momento, ¿cierto? Y sin lugar a dudas que en esto nos tenemos que abrir a la gracia. Hablabas que de ahí mismo viene carisma, don, abrirnos a la gracia del don de Dios, de la familia. Y yo pienso que los que hemos tenido, como lo contabas tú en tu testimonio y como les mencionaba yo también, los que hemos tenido esa familia amorosa, de fe, de testimonio, pues sabemos la alegría tan grande, es que genera una alegría tan grande en el corazón, genera confianza básica, identidad, autoestima, de ahí para allá la cantidad de valores y de situaciones positivas, pero sabemos lo importante y lo valioso, por eso es que es tan atacada, porque una persona cuando tiene una familia no fácilmente rifa ni regala sus valores. Y tenemos que volver a eso, volver al hogar. Mira qué tan bonito lo que nos dice el Papa Francisco, lo dijo el 15 de mayo del 2021. La familia nace de la unión armoniosa de las diferencias entre hombre y mujer. Nace de la unión armoniosa de las diferencias entre hombre y mujer, capaz de abrirse a la vida y a los demás. Oremos juntos por las familias para que puedan superar unidas los tiempos de dificultad y tiendan una mano a quien lo necesita. Me parece maravillosa esta frase y me acordaba también, Saulo, de que sí, pues el Papa Francisco recibió muchas críticas
cuando dijo que las mascotas son muy lindas, son creación de Dios los animales y que hay que cuidarlos y todo y que muy bien, pero que nada de eso reemplaza a los hijos. ¿Te acuerdas que recibió muchas críticas, Claro, inclusive famosos y en los noticieros? Pero ¿cuál es la animadversión tan grande pues que hay en la sociedad contra los hijos, contra la familia, en donde en realidad el chip que se les metió es que es una carga, que, o sea, pero ¿por qué? Te cuento algo, yo tengo un bebé de 7 meses, tengo ¡ay, bendito sea Dios! 5 años de casado y el Señor por fin nos regaló hijos hace poco y tengo un bebé de 7 meses y yo estoy enamorado. O sea, yo digo, qué experiencia tan linda, o sea, tener un hijo es tan hermoso, es una alegría tan grande. Pero ¿qué me decían antes de eso? Ay, se cansó de vivir bueno. Ay, los trasnochos. Ay, cómo es de duro. Y así como cuando uno está a punto de casarse, los amigos del mundo le dicen todo lo malo del matrimonio, así como cuando va a tener bebés, los Mm, amigos del mundo, amigos, le dicen todo lo malo de los hijos y claro. nadie le dice a uno lo bonito. Nadie le dice a uno que es la experiencia maravillosa, que es una experiencia tan linda. Yo diría, Saulo, no sé si estás de acuerdo conmigo o cómo ordenar este pensamiento, este sentimiento, pero yo diría que, o sea, después de evangelizar, o inclusive no sé si primero o al lado de evangelizar, lo más importante que podemos hacer es la familia, es la paternidad. Y también a las mujeres, que las han engañado diciéndole que lo más importante es tener un doctorado o ganarse yo no sé cuántos millones de pesos o de dólares. No, lo más lindo, la misión más grande que uno puede tener en la vida es ser papá, es ser mamá, es un hogar. Yo diría, pues me lo planteabas como una, más que una pregunta, como una conversación. Yo diría, Juan David, que se evangeliza a través de la familia, ¿sí? Porque, pues bueno, no olvidemos lo que en una época mencionaba nuestra iglesia como los deberes de estado de vida. Entonces, los deberes de estado de un hombre como tú, pues es primero Dios, segundo su esposa, tercero su hijo. Entiendo que tienes un hijo, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso es, ahí tienes tú que estar, eso es en primera instancia. Pero tampoco nos podemos encerrar a vivir en cuatro paredes y que no y nada de lo demás, porque hay una naturaleza sociable en el ser humano y esa naturaleza nos lleva a que tenemos que tener eh, una interacción con los demás para satisfacer nuestras necesidades, pero también para ayudar al otro. Y ahí pues, y eso no puede estar cancelado porque estoy criando, ¿no? Se busca el espacio, se busca la cosa. Pero yo que soy terco quiero terminar con una pequeña reflexión esta parte de la masculinización que dice mi colega. Qué cosa, qué planteamiento tan interesante. Cuando uno se va a Proverbios, el libro de los Proverbios, el último capítulo, ¿y cuántos dedos tenemos en las dos manos? 10. Versículo 10 en adelante, se encuentra con lo que conocemos como el elogio de la mujer sabia. Es una descripción de la mujer. Y mira lo interesante, si mi memoria no me falla, dos veces habla de que la mujer trabaja, habla de que negocia, compra púrpura, creo que estoy recordando, y otra cosa más dice. Para Dios no está mal que la mujer trabaje. Pero dentro del elogio de la mujer sabia, lo primero que menciona, lo prioritario que es el esposo y los hijos. Pero fíjate cómo hizo él a las mujeres, las hizo, decimos hoy en día, multitasking, multitarea. Y la neurología nos ayuda a mirar. El cerebro masculino suele estar más desarrollado en el lóbulo occipital, porque vemos mucho, algunos dirán que somos mirones, y en el lóbulo frontal. Esto no es solo calvicie, eso también es desarrollo de la inteligencia. ¿Cómo es el cerebro de una mujer? Desarrollado por todas partes. Mientras que la mayor cantidad de uniones neuronales que hay en el cerebro del varón están aquí y acá, o sea, occipital y frontal. En la mujer es todos los lóbulos
y los dos hemisferios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas tienen una mayor capacidad de hacer varias cosas a la vez. Y uno mira a algunas mujeres que trabajan, cuidan de su esposo, cuidan de sus hijos, ayudan en algunos fenómenos, en algunas tareas de caridad, apoyan al sobrino, acompañan a la mamá al examen médico, todo lo hacen. A un hombre póngalo a hacer dos cosas para que vea. O hace una o hace la otra. Entonces, el modelo de Dios no es, mi hijita, que su esposo sepa qué cocinó, porque cuando usted se acerca a saludarlo a las 5 de la tarde está oliendo al guiso de lo que preparó. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios va más por el lado de desarrolla todos tus talentos y en libertad escoge cómo hacerlo, pero ten claras las prioridades. Y las prioridades son Dios, esposo, hijos, maternidad, darte, hacer el mundo mejor. Qué bonito eso, porque muchas veces se malinterpreta, se saca de contexto, se exagera y se llega a decir, ah, no, es que la iglesia es machista. Y no, nada de eso. Ni la iglesia, ni los católicos, ni mucho menos Jesús, ni mucho menos Dios. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra afirmaciones que para la época eran escandalosas, como la que encontramos que a partir de Jesús ya no existe pagano o judío, esclavo o libre, hombre o mujer, todos somos iguales a los ojos del Señor. Somos iguales, sí, igual en dignidad, igual en valor, pero somos diferentes en el rol, somos diferentes en la psicología, en el cuerpo, y para eso usted es un experto. ¿Cómo no va a ser diferente la psicología y los carismas de un hombre y una mujer? Claro, porque tenemos misiones y propósitos diferentes en el hogar y en el rol social. Así es, así es. Y fíjate entonces que si no le paramos bolas a Dios, entonces ya vemos cuál es el camino, que la competitividad y cosas, y bueno, enfermedades y demás. Pero si le paramos bolas a Dios, si le escuchamos y somos obedientes con Él, pues vemos que las personas se realizan. Algún día, mi papá falleció hace 13 meses, para ser exactos, 14 meses, o sea, en enero del año pasado, pues para no enredarme con la cuenta. Y algún día yo reflexioné en esas semanas posteriores a su partida, que por supuesto fue muy impactante. Mi papá nunca fue jefe. En su desempeño laboral y empezó a trabajar a los 15 años hasta los 82. 67 años de su vida él trabajó. Vamos a quitar 7 años sumando uno con otro que haya quedado desempleado. Vamos a decir eso. ¿Listo? 60 años trabajó y en esos 60 años nunca fue jefe. Nunca fue el gerente de zona, el gerente para América Latina, el gerente para el Caribe. Sin embargo, murió feliz y murió realizado. Que la única forma de ser bueno es como lo fue Chicho Medina, le decíamos de cariño Chicho, apodo que le puso su padre, mi abuelo. No, pero fue un hombre que tuvo las prioridades claras. Fue un hombre que dijo, primero Dios, y por eso proclamaba la lectura y por eso ayudaba de tantas maneras y por eso rezaba el rosario con mi mamá por las tardes, ya pensionado. Segundo, mi esposa, quien cuidó hasta que Dios la mandó a llamar a ella murió primero que mi papá. Y mis hijos, él vivía feliz con cada uno de nosotros o con todos juntos. Yo creo que ese es el camino. Yo quisiera hacer unas recomendaciones, si tú me lo permites, porque es que esta sociedad no la vamos a cambiar con memes en Facebook. En el mejor de los casos, un buen comentario de una red social puede ayudar a una reflexión, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero, ¿qué cosas podemos hacer para mejorar esto que realmente apesta? Matar a un niño de 6 meses. Mariana escribió ayer en Twitter, Mariana es mi hija, se graduó el viernes pasado también de psicóloga y cuando estaba haciendo sus prácticas
estuvo como cerca de un mes y medio, tal vez, algo así, en la unidad de niños prematuros de una clínica, prestando su servicio como psicóloga. Y ayer escribió que había niños de menos de 6 meses que sobrevivían. Y los tipos de la corte, no me sale decirles de otra manera, los tipos de la corte validaron el descuartizamiento de esas personas. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué podemos hacer para que un profesional como este servidor de ustedes no reciba en promedio 1 o 2 pacientes al mes diciendo, es que yo soy bisexual, es que yo quisiera ser mujer pero soy hombre? ¿Qué podemos hacer para que no lleguen más? Esa estadística sí no la tengo muy exacta, pero me llegan hombres jóvenes como tú, Juan David, Dios te proteja. No, yo soy un adicto al sexo. Yo me la paso viendo pornografía. En fin, creo que he hecho la radiografía suficiente para dar 3 sencillas recomendaciones. La primera la dijimos de pasada en el programa. Mire su corazón, mire sus heridas. Eso es importante. Le voy a comentar a quienes escuchen estas palabras o las vean, 3 áreas en las que yo he visto que hay heridas con mucha frecuencia y heridas significativas. Una, las relaciones de infancia. Lo que conocemos en psicología como heridas de infancia. Me refiero ahí a fenómenos como abandono del papá porque se separaron, a humillaciones por problemas económicos, a abusos sexuales, a ambientes tóxicos. Heridas de infancia. Vida afectiva y sexual previa. Muchas veces comienza la pornografía sobre los 12 años o a veces antes. Llega la masturbación, llega otra serie de porquerías y entonces difícilmente se vive una sexualidad plena ya en el momento del matrimonio. Esa es, o a veces el novio que fue infiel o la persona que fue infiel. Esa es una segunda fuente de heridas. Y la tercera fuente que veo yo, que parece obvia, pero que desafortunadamente no la vemos, es aquellas circunstancias en donde he sido abiertamente rebelde a Dios. Cuando no he sido obediente a mis padres, cuando no he sido un buen estudiante, cuando no he sido un trabajador honesto, porque es que ser trabajador es que usted firma un papel que se llama contrato que dice que usted va a trabajar de tal hora a tal hora. Y si usted se pone a tomar del pelo en ese tiempo, pues sencillamente usted está siendo deshonesto. Esas 3 áreas ayudan mucho a encontrar heridas. Primera recomendación a quienes nos escuchan y que vayan eventualmente a formar un hogar, Dios los ayude y los ilumine. Sánese primero. La primera recomendación. La segunda recomendación, instrúyase. Afortunadamente ya hay muchos sacerdotes y laicos que están subiendo material a la red, a internet, que verdaderamente es útil, y por supuesto tampoco vamos a despreciar los libros tradicionales. Yo menciono rápidamente cualquier biografía que sea de un buen santo y no se me ocurre dónde puede haber malos santos, ayuda mucho. A mí particularmente lo que he leído del Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, ha sido fenomenal. La formación en libros de San José María Escrivá de Balaguer también ayuda mucho. Soy un discípulo modesto y anónimo de Joseph Ratzinger, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Cada quien encuentre según sus estilos, según sus carismas, según lo que vea, va a encontrar la oportunidad de aprender y de instruirse. Pero también hay temáticas, y voy a mencionar 5 temáticas que son claves si usted quiere formar un hogar hoy en día, si usted quiere hacer una familia. Aborto, ideología de género, y ahí incluyo homosexualidad, transexualidad y todos esos fenómenos que hoy están sucediendo. Anticonceptivos, castidad, y ahí incluyo en la castidad una sexualidad gozosa para ambos. Manejo del dinero.
Y cuando hablo de manejo del dinero, no estoy diciendo solamente ser prudente en cuanto a no gastar lo que no debo. Es cómo se debe administrar el dinero en pareja, que no es simplemente tú te ganas tu plata, yo me gano la mía, tú no te metes en mi bolsillo, yo no me meto en tu cartera. Realmente la cosa es mucho más compleja que eso. Segundo tema, instrúyase, o segunda categoría, segundo punto, instrúyase sobre esos 5 temas. Tercer tema, tenga una vivencia de fe clara, explícita, que se le note que es católico. Eso quiere decir sacramentos, Eucaristía, confesión, tan frecuente como sean necesarios si se quiera ambos. Eso quiere decir formarse en nuestra fe. Eso quiere decir congregarse. Eso quiere decir vivir la fe ayudando a los demás. Si ustedes quieren tener familias fuertes, esas 3 recomendaciones estoy convencido que les pueden ayudar mucho. Saulo, me encantó la manera en que terminaste este programa, esta entrevista, con todas esas recomendaciones. Primero, por un lado, temáticas, de unos temas en los que no podemos ser ignorantes, de unos temas que debemos conocer, además de esas recomendaciones prácticas, es decir, esas prácticas de fe que no podemos descuidar y todas esas recomendaciones que nos haces para tener familias bendecidas, familias fortalecidas en el amor del Señor y según su proyecto, su propósito. Te invito, Saulo, como hombre de Dios, a que terminemos orando, haciendo una breve oración para que sea el Espíritu Santo quien guíe, oriente las familias y cada vez encontremos más familias santas y familias evangelizadas y evangelizadoras. Yo siempre me emociono mucho cuando veo una familia que le hace espejo a la que Dios me regaló. Entonces, por ejemplo, ver la familia de Pepe Prado Flores, un evangelizador mexicano, de Daniel Poli, un evangelizador y músico argentino, de Federico Carranza, el de Gese, el evangelizador mexicano también de Monterrey. Y uno ve que en muchos lugares hay esas familias que los hijos todos están también ahora metidos en las cosas de Dios, queriendo evangelizar, queriendo llevar la palabra y eso me emociona bastante. Entonces, que sean más esas familias evangelizadas y evangelizadoras. Te invito a que cerremos con esa oración. Bendito sea. ¿Me pides que yo haga la oración? Sí, adelante. Con mucho cariño y con mucho gusto. Yo quiero pedirle a la Virgen María 3 cosas, Madre. Quiero pedirte que nos regales una mirada tuya. Eso basta para que aprendamos a ser puros. Eso basta para que odiemos el pecado. Eso basta para que busquemos sin descanso tu pureza y la gracia de tu Hijo. Es lo primero que quiero pedirte. Lo segundo que quiero pedirte está en una canción que me gusta mucho que alguien hizo para ti. Una frase: amando sin milagros, viviendo de tu fe. Enséñanos, María, a vivir sin la necesidad de cosas extraordinarias, pero con la perfección de que en el día a día merezcamos ser discípulos de tu Hijo. Y la tercera cosa que quiero pedirte, Madre Santa, es que nos regales una línea, un gramo de la obediencia que tú tuviste a nuestro Padre. Tú, la llena de gracia, regálanos un poquito de esa gracia para que seamos dóciles al Espíritu Santo, para que nuestras mujeres vean en la maternidad un regalo de Dios y una fuente inagotable de gozo para ellas y para sus esposos, para que nuestros hombres jóvenes descubran en el hecho de ser padres de familia, esposos, guías de su hogar, la mejor y más bella manera de ejercer su masculinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Dios, muchísimas gracias de nuevo. Qué momento tan agradable para mí. Un abrazo Amén. grande.
Muchas gracias, Saulo, y muchas gracias a todos. Dios Un los bendiga. abrazo, el Señor nos bendiga.